Mis padres prefirieron una fiesta que el funeral de mi hijo, y ahora suplican que los perdone. Me llamo Daniel, y hace solo 3 meses enterré a mi hijo. Tenía 8 años. 8 malditos años. Y lo perdí en un accidente absurdo que no debería haber ocurrido. No voy a entrar en detalles sobre eso ahora. No todavía. Porque hay algo que duele incluso más que su muerte. Algo que desgarra más que cualquier despedida. Y es el hecho de que mis propios padres, los abuelos de mi hijo, no asistieron a su funeral. ¿Sabes por qué? Porque coincidía con el cumpleaños de mi hermana. Sí, la hija dorada, mi hermana Lucía. Ella cumplía 30. Y mis padres no podían faltar a ese evento tan importante. Según ellos, ya habían organizado todo, ya habían mandado a hacer el pastel, ya habían invitado a los amigos de ella, ya habían alquilado un salón. Cancelar todo sería ilógico, me dijeron. Y así, mientras yo sostenía la mano de mi esposa frente al ataúd de nuestro hijo, ellos estaban en una fiesta, bailando, riendo, subiendo fotos a Instagram con la etiqueta La mejor noche. ¿Sabes qué se siente ver eso? Sentir que tu hijo murió y a nadie le importa. Que la sangre de tu sangre decidió priorizar un evento social por encima del adiós eterno de un niño inocente. Mi hijo. Su nieto, mi esposa, Clara, no pudo soportarlo. Durante la ceremonia, ella se desplomó. Vomitó frente a todos. Gritaba que todo era una pesadilla, que mis padres estaban enfermos, que nunca más quería verlos. Yo no pude ni sostenerla. Estaba en shock, en rabia, en odio puro. Durante semanas no respondimos sus mensajes. Mis padres escribieron solo una vez diciendo: lamentamos no haber estado, pero fue una decisión difícil. Esperamos que algún día lo entiendan. ¿Entender qué? ¿Que la vida de mi hijo valía menos que una maldita piñata? Pero ahora, 3 meses después, la situación dio un giro. Uno que no esperaba. Uno que, en el fondo, me genera un nudo en el estómago, porque mis padres están suplicando que los perdone. No por mí, no por Clara, sino porque todo el mundo los odia. Alguien filtró la historia. No sé si fue un invitado, alguien de mi barrio, o algún primo con remordimiento, pero la gente se enteró. Y ahora mis padres son vistos como lo que realmente son: monstruos. Personas capaces de darle la espalda a un niño muerto por una fiesta de adultos. Han perdido amigos, clientes, invitaciones, reputación, todo lo que tanto protegían. Y lo que más me sorprende es que creen que una disculpa mía puede limpiar su imagen. Quieren que yo y Clara hagamos un post diciendo que los entendemos, que todo fue un malentendido, que no hay rencor, pero lo hay. Y te voy a contar exactamente por qué y todo lo que pasó después, porque si crees que lo más duro fue el funeral, te equivocas. Después de semanas de silencio, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. No para decir lo siento, no para preguntar cómo estábamos, sino para pedirme ayuda. Daniel, hijo, las cosas se han salido de control. Necesitamos que aclares que esto no fue como lo están pintando. Quedé mudo. ¿Cómo lo están pintando, mamá? Como si ustedes fueran personas que ignoraron la muerte de su nieto para ir a un cumpleaños. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Ella suspiró fuerte, como si yo fuera el que no entendía nada. Estábamos en shock, no sabíamos cómo manejarlo. Además, ya habíamos gastado mucho dinero. No era tan sencillo cancelar. Casi vomito. Clara escuchaba desde la cocina, y su expresión lo decía todo. Dolor, rabia, decepción. Ella confiaba en mis padres, los amaba, y ellos la traicionaron. La traicionaron cuando más necesitábamos un abrazo, una presencia, una palabra. La llamada terminó mal, muy mal. A los pocos días comenzaron a llegar mensajes de amigos, vecinos, familiares lejanos. Todos querían saber si era verdad, si mis padres realmente habían hecho eso. Al principio evitamos responder, pero luego, Clara hizo algo que cambió todo. Escribió una publicación en su perfil personal. Era una carta abierta, contando exactamente lo que ocurrió, sin insultos, sin odio, solo verdad, cruda, dolorosa, desnuda. Y esa publicación se volvió viral. Miles de personas la compartieron, muchos la consolaron, otros simplemente no podían creerlo. Y mis padres fueron destruidos públicamente.
Recibieron amenazas, insultos, cartas, gente que les gritaba en la calle, clientes que cancelaban citas, amistades que se esfumaron. Lucía, mi hermana, intentó defenderlos. Dijo que no era justo, que no sabíamos todo lo que ellos habían hecho por nosotros. Pero cuando alguien le respondió en los comentarios, ¿y tú celebraste tu cumpleaños mientras tu sobrino era enterrado?, no dijo más nada. La culpa comenzó a hacer efecto, pero no como yo esperaba. Mis padres no se arrepentían por lo que hicieron, se arrepentían por lo que perdieron, por cómo los miraba ahora el mundo. No por mi hijo, no por el vacío que dejó, solo por su reputación. Y aún así, seguían exigiendo que yo pidiera perdón, que borráramos todo, que dijéramos que los malinterpretamos, que la historia estaba fuera de contexto. Contesto. ¿Qué contexto justifica que no vayas al funeral de tu nieto? Pero lo peor aún no había llegado. Porque una noche, mientras revisaba mis correos, encontré algo que me destrozó. Un mensaje que lo cambiaría todo. Y no era de ellos. Era de alguien más. El remitente del mensaje era desconocido. Solo decía: sé lo que pasó realmente el día del accidente de tu hijo, y tienes que saberlo tú también. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé que era una broma cruel, alguien tratando de aprovecharse de nuestra tragedia. Pero el cuerpo del mensaje era diferente. No buscaba atención ni dinero. Solo verdad. Me dejó una dirección, un lugar y una hora. Clara me suplicó que no fuera. Tenía miedo de que fuera una trampa o un loco, pero algo dentro de mí, algo que no sé explicar, me decía que debía ir, que si había algo que no sabía sobre ese día, necesitaba enfrentarlo, aunque doliera. Cuando llegué al sitio indicado, un parque viejo, casi abandonado, de esos que parecen existir solo en recuerdos, vi a una mujer sentada en una banca. Tenía unos 50 años, y el rostro arrugado por el tiempo y la culpa. ¿Eres Daniel?, me dijo con una voz temblorosa. Asentí, me temblaban las manos. Yo trabajé durante años con tu padre. Fui su secretaria, su amiga. Estuve cerca de su familia más de lo que puedes imaginar. Y el día del accidente, estuve ahí. No entendía nada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué viste? Tomó aire. Lloró. Y luego lo soltó todo, como quien ya no puede seguir guardando el veneno. Tu hijo no murió solo, no murió como dijeron. Mi mente se nubló. Quería gritar, correr, desaparecer. Ese día, tu padre debía recogerlo. Habían quedado en eso. Clara tenía una consulta médica y tú estabas fuera por trabajo. Pero él olvidó por completo que le tocaba ir. Y cuando se dio cuenta, ya era tarde. El niño salió solo de la escuela, y lo atropellaron en la esquina. No podía respirar. ¿Por qué nadie me dijo nada?, susurré. Porque tu padre tenía miedo y vergüenza, y porque si el mundo sabía que él fue el responsable directo, todo lo que construyó, su imagen, sus negocios, se irían al suelo. Así que mintió, y pagó para que nadie hablara. Incluso a mí me ofreció dinero. Pero yo no puedo más con esta culpa. No después de ver cómo te suplica que lo defiendas públicamente, cuando tú ni siquiera sabes la verdad. Me fui de ese parque sin mirar atrás, aturdido, destrozado, como si mi hijo hubiera muerto otra vez, pero esta vez, por culpa de su propio abuelo. No dije nada a Clara esa noche, ni al día siguiente. Solo caminé por la casa en silencio. Vi las fotos, toqué sus juguetes, me senté en su cama vacía, y entonces lo supe. No podía quedarme callado. Si el mundo ya odiaba a mis padres por ser insensibles, ¿qué pensarían si supieran que uno de ellos fue responsable directo de la muerte de su nieto? Y aún así, lo escondió. Pasé la noche sin dormir, y al amanecer, le conté todo a Clara. No sabía cómo empezar. ¿Cómo decirle que quien prometió amar y proteger a nuestro hijo lo dejó esperando en una acera? Y mintió. Su rostro se fue descomponiendo con cada palabra. Pasó de la confusión al llanto, del llanto al grito. Se tapaba los oídos. Me decía que no podía ser cierto, que nadie puede ser tan cruel. Pero lo era. Y era real. Lo que hicimos después no fue venganza, fue justicia. Clara reeditó su publicación. Esta vez, con todo lo que sabíamos. No solo contábamos cómo mis padres decidieron ir a una fiesta en vez del funeral, sino también cómo uno de ellos fue el causante directo de la tragedia, y aún así tuvo el descaro de pedirnos una disculpa pública para limpiar su imagen. El mundo ardió.
Las redes sociales colapsaron. Los medios comenzaron a llamar. La historia se volvió internacional. Abuelos no asisten al funeral de su nieto y luego se descubre que uno fue responsable de su muerte. Mis padres desaparecieron. Cerraron cuentas, apagaron teléfonos, cancelaron todo. Lucía me llamó. Lloraba. Me pedía que por favor lo quitara, que estaba arruinando a la familia, pero ya estaba arruinada desde antes. El día que le dieron la espalda a la verdad, al amor y al luto, me llamaron rencoroso. Me dijeron que estaba exponiendo cosas familiares que debían quedarse en privado. Pero yo no podía vivir una vida cómoda mientras ellos seguían fingiendo ser víctimas de un linchamiento social. Un día, recibí una carta, escrita a mano. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era de mi padre. Sé que no hay perdón posible, sé que fallé, pero lo que más me duele no es el odio del mundo, ni lo que perdí, sino que tú ya no me llames papá. Perdí el derecho, lo sé, pero igual quería decirlo. Lo siento. Lo leí 1000 veces, y no sentí nada. Vacío. Esa fue mi única emoción. No respondí. Un mes después, me enteré de que mis padres habían vendido su casa y se habían mudado a otro país. Nadie sabe exactamente dónde. Lucía cortó contacto con nosotros, y aunque me duele haber perdido a toda mi familia, entendí que a veces, para salvar tu alma, debes quemar puentes. Hoy, Clara y yo seguimos en terapia. Intentamos seguir adelante, aunque el vacío que dejó nuestro hijo jamás se llenará. Cada día es una batalla contra el dolor, contra la culpa, contra la rabia, pero también contra el silencio. Porque si algo aprendí, es que el silencio también mata. Callar hubiera sido más fácil, pero hablar fue necesario, no para castigar, sino para proteger la memoria de mi hijo, para que el mundo supiera que él merecía respeto, amor y despedida. Y aunque mis padres nunca estuvieron a su altura, él sí lo estuvo. Él fue más noble en 8 años que ellos en toda una vida. A veces me preguntan si no me arrepiento. Si no hubiera sido mejor perdonar, guardar las apariencias, evitar todo el drama público. Algunos me dicen que debí ser más comprensivo, que el dolor hace que la gente actúe de maneras irracionales, que todos cometemos errores. Y sí, eso es cierto, todos cometemos errores, pero hay errores. Y hay elecciones. Mis padres eligieron no asistir al funeral. Eligieron priorizar una fiesta. Eligieron mentirme sobre cómo murió mi hijo. Eligieron proteger su imagen antes que asumir sus actos. Y esas no son reacciones impulsivas. Son decisiones frías, calculadas. Yo no elegí perder a mi hijo. No elegí ser huérfano emocional de padres vivos. Pero sí elegí algo. Elegí la verdad. Elegí defender la dignidad de un niño que ya no puede hablar. Elegí no callar. Elegí romper el ciclo de hipocresía familiar que me crió. Hoy, cada vez que paso frente a su cuarto vacío, no me siento orgulloso. Me siento roto, pero también tranquilo, porque sé que hice lo correcto, incluso cuando dolía, incluso cuando me dejó sin familia. Mi hijo amaba las estrellas. Cada noche, antes de dormir, me pedía que le leyera sobre planetas, constelaciones, galaxias. Decía que algún día quería ir al espacio, que quería ser astronauta. Y ahora, cuando miro el cielo, me gusta imaginar que llegó, que está allá arriba, brillando más fuerte que cualquier estrella. La vida a veces nos obliga a tomar decisiones que nadie debería enfrentar, pero incluso en el dolor más profundo hay una brújula que nunca debe fallar: la verdad. A los que estén escuchando esto y estén pasando por algo parecido, les digo esto: no se callen por miedo, no se traguen el dolor para que los demás estén cómodos. La verdad incomoda, sí, pero también libera, y a veces es lo único que nos queda para sanar. Yo ya no tengo padres, ni hermana, ni a mi pequeño, pero tengo a Clara. Tengo su mano, su mirada y tengo mi voz. Y con eso, aunque cueste, voy a seguir adelante. Porque mi hijo merece ser recordado con amor, no con vergüenza. Y porque merezco vivir con la frente en alto, sabiendo que cuando llegó el momento de elegir, elegí honrarlo. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste que el mundo te falló cuando más necesitabas apoyo, o si simplemente crees que la verdad merece ser contada, te invito a que te suscribas a este canal. En Vox Online compartimos historias reales, intensas y profundas que merecen ser escuchadas. Porque a veces lo único que necesitamos
es sentir que no estamos solos. Gracias por ver, y recuerda, tu voz también importa. Suscríbete y acompáñanos en la próxima historia.